Bem, como de praxe, vamos colher 3 perguntas e aí voltamos, começando com o Roberto Teixeira da Costa, ali na... Tu puedes compreender Sí, português, né? sí, claro. O Arturo entende português, mas acho que, como gentileza, deveríamos falar um pouquinho mais pausado do que de costume. Vou tentar mi portunhol. Arthur, é sempre um grande prazer ouvi-lo. E quando falamos da relação Brasil-Estados Unidos, é uma relação muito complexa. Se você mira o passado, o nosso chanceler Juraci Magalhães, de outra época, dizia que tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Durante a eleição não creio que de Juscelino, Lincoln Gord era seu embaixador em Brasil e havia um slogan: chega de intermediários, elejamos Lincoln Gord nosso presidente. Então, isso demonstra como era a relação Brasil-Estados Unidos. E depois a situação cambiou 180 graus. Então, todo o que todos os Estados Unidos fazia, Brasil era o contrário. Se os Estados Unidos estava numa posição, Brasil, para mostrar sua posição antagônica, estava ao contrário. Agora, mirando à frente, o que Estado... Sempre se discute isso. O que Estados Unidos pode fazer para o Brasil que não está fazendo? Eu sou da opinião que nossos problemas temos que resolver nós outros, e não nos Estados Unidos. Mas sempre se discute isso. Não, os Estados Unidos não estão ajudando o Brasil. Eu estou isso com muita frequência. Isso, laboratório, isso... posição privilegiada. É algo que você mira que Estados Unidos podia estar fazendo para o Brasil e não está fazendo. Rodrigo Dias, sou da AGU, eu fui aluno do professor Valenzuela em Georgetown. Profesor, me gustaría saber cuál es su posición acerca de la Organización de los Estados Americanos. ¿Es que tenemos algo a hacer por esta organización? ¿Tiene importancia en el siglo XXI? Bueno, yo hago la tercera pregunta, si no hay nadie que quiera hacerla. Mariana. Gracias, Arturo. Mariana Luz con Embraer. Yo también, como Roberto, acompaño este debate de Estados Unidos y América Latina. Y la pregunta es un poco acerca de lo interés, lo maniqueísmo y todo eso, que es acá en Brasil siempre decimos que si los Estados Unidos no están con Brasil en el mapa, tal vez sea porque es una buena cosa, porque están preocupados con las demás y no somos un problema. Y lo igual pasa con América Latina. Entonces, que si no hay un interés específico es porque no es un problema. Entonces, ¿cómo ve eso? Bueno, 3 preguntas. Yo Bueno, quisiera abusar un poco de mi posición sí, cómo no. y pedirte que te hable un poco sobre Venezuela, porque Venezuela, no, el país... Hablé demasiado sobre Valenzuela, tengo que diversificar un poco. Ok, bueno, Roberto, a mí me parece que yo siempre he pensado, y este es un chip que uno tiene que internalizar cuando uno tiene una posición de gobierno en cualquier gobierno, pero es hasta cierto punto lo mejor, es tratar de dejar a un lado ideologías, presunciones y todo lo demás y pensar más bien en cuál es el interés fundamental. Todos los países debieran moverse por sus intereses fundamentales. Y a veces temas ideológicos o prejuicios, etcétera, etcétera, cuando entran a tergiversar eso, complican enormemente la situación. Así que en ese sentido yo creo que yo, sin dejar a un lado, tengo que tener cuidado con esto, pero cuando yo era subsecretario, obviamente que había gente, incluso en el propio gobierno de Brasil, que tenía posiciones algo distintas a las que expresaban otros, que eran más difíciles en cuanto a la relación con Estados Unidos. La preocupación, por ejemplo, hoy en día, y aquí toco el tema de Venezuela, ¿qué liderazgo hay en
en la región, a Estados Unidos le complicaría enormemente una crisis en Venezuela, a Brasil le complicaría enormemente una crisis en Venezuela, a Colombia le complicaría enormemente una crisis en Venezuela. Me pregunto si el incentivo fundamental es cómo avanzar los intereses nacionales fundamentales. ¿Por qué no hay más preocupación en ese sentido? Entonces, ¿por qué no hay más diálogo para ir viendo cómo tratar de acompañar un proceso en Venezuela que salga en una dirección que sea positiva y no una dirección que podría ser catastrófica? En relación a otra cosa que dijiste, Roberto, yo estoy absolutamente convencido de que los problemas de los países se tienen que resolver en los países. Hay un discurso medio raro en relación a Estados Unidos. Estados Unidos descuida América Latina, por un lado, pero a veces son los mismos que dicen que descuida América Latina y que dicen que Estados Unidos no debería meterse en los asuntos de América Latina. O sea, entonces una especie de ambivalencia. Y no voy a mencionar países, pero no saben cuántas personas se me han acercado últimamente. Oye, ¿por qué es posible que Estados Unidos haya permitido que en país X haya sido elegido tal y tal persona? Y la verdad es que yo he sido bastante directo y franco con los que me plantean ese tema. Dice, miren, lo siento, pero si ustedes no pueden arreglar sus propios problemas, a esta altura de la historia, no es el tema de Estados Unidos para arreglarlo. A lo mejor porque, como no estamos en Guerra Fría, tampoco no hay un interés fundamental por parte de Estados Unidos. Pero es más, si los temas no se resuelven en los países entonces tampoco van fortaleciendo sus propias instituciones. La verdad es que todavía hay países donde la gente preferiría que llegara a Estados Unidos a escoger los candidatos, como se hacía a lo mejor en otra época. Eso ya no se debiera hacer. Y no se hace. Y no se hace. ¿Y eso significa que hay un descuido? Bueno, OEA. La verdad, y yo mencioné la resolución 1080 de la OEA. Fue absolutamente fundamental, a mi juicio, en todo el esfuerzo que se hizo al finalizar de la Guerra Fría. Estamos hablando desde mediados de los años 80, cuando empiezan ya a salir los militares y empiezan a llegar gobiernos democráticos, que se anteceden un poco al 89 propiamente tal, pero ya la Guerra Fría estaba terminando. Y la OEA juega un papel fundamental en todo ese proceso. ¿Pero qué tenía la OEA en ese momento? Tenía un consenso bastante fuerte. Es un error pensar de que la OEA es el secretario general. La OEA no es el secretario general, a pesar de que el secretario general tiene una importancia muy grande. La OEA son el conjunto de los países que tienen que decidir por unanimidad. Pero la verdad es que la OEA también, en sus momentos claves, no funcionaba necesariamente por unanimidad, porque eso habría sido imposible, pero un cierto consenso por parte de los países, una especie de comité ejecutivo. No hay un Consejo de Seguridad como en Naciones Unidas, no hay. Pero informalmente así funciona. Les voy a dar un ejemplo. A pesar de que estaba a cargo de la relación con México, cuando el presidente Wasmosy le pide al general Oviedo que se vaya en Paraguay, el general Oviedo dijo que no, y que lo iba a matar y una cantidad de otras cosas. Y se refugia el embajador, el presidente de Wasmosy, en la embajada de Estados Unidos. A mí me mandan al día siguiente a Paraguay. ¿Quiénes son los interlocutores claves para resolver el problema en ese momento en Paraguay? Brasil, Argentina y Estados Unidos. Yo me junté con el embajador de la Argentina, me junté con el embajador César Gaviria, que era el secretario general de la OEA, agarra un avión y se viene en ese momento. Sale el presidente Wasmosy de la embajada de Estados Unidos. Hay un apoyo por parte de la OEA, hay un apoyo por parte, digamos, de los países pensando en sus intereses fundamentales. La verdad sea dicha, cuando hubo otra crisis más recientemente en el Paraguay, un poco lo que se le decía a Estados Unidos es get out of our area, we'll take care of it. Eso
si uno puede sumar fuerzas para poder lograr objetivos comunes, hacerlo. Entonces, ese es el problema con la OEA. Entonces, la OEA efectivamente se va a ir mejorando si efectivamente hay una mayor capacidad por parte de los gobiernos de operar en bien de sus intereses fundamentales, usando a la OEA como un instrumento fundamental. Ahora, ¿qué es la OEA? Es el repositorio de todos los tratados de América Latina. Es un ente creado en Naciones Unidas en el año 47, cuando los 20 países de América estaban en eso. No hay ninguna otra institución, han habido muchas. Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, el Grupo de Río, etcétera, etcétera. Todos han jugado muy bien, pero la OEA es única en ese sentido, comprende a todos. Y los pilares de la OEA no son producto, digamos, de Estados Unidos o de que la OEA es el Ministerio de Colonia de Estados Unidos. Eso se acabó hace mucho tiempo. La OEA es una construcción de todos los países. La piedra angular de la nueva intervención viene de los países, no de Estados Unidos. Pero también esa nueva intervención no puede al mismo tiempo descuidar los otros principios fundamentales de la OEA. Y en ese sentido hay que buscar cómo tratar de potenciar eso más adelante. Ahora, Mariana Luz, Embraer, me toca volar en aviones en Estados Unidos, Embraer todo el tiempo y muy a gusto. Yo creo que más o menos ya he respondido tu pregunta. Yo creo que los países se tienen que mover en relación a intereses fundamentales, pero los intereses fundamentales, a mi juicio, y yo no me cabe ninguna duda, que es una cooperación hemisférica muy clave. Yo lo presiento, y voy a ser bien franco también. Yo presiento de que también hay un reconocimiento en este país especialmente de que los grandes ejes del mundo no pueden estar necesariamente hacia Asia. Estados Unidos está reconociendo lo mismo. ¿Por qué hay una vuelta de Estados Unidos a cierto punto hacia América Latina? Porque hay menos confianza, por ejemplo, en digamos, la calidad institucional o el Estado de Derecho en un país como China en este momento. El eje es a lo mejor más en esta dirección. Y yo creo que todos ganamos. Eso tiene que ser la clave. Aquí no es un zero-sum game. ¿No? Vale, primeiro Chofi e depois Paré. Arturo, você acha que um governo republicano, os Estados Unidos, manteria essa abertura com relação a Cuba? Paré. Posso agora? Arturo, também fico no português. Poderia ser no portunhol, pero gostaria de ter seus comentários no seguinte. Nós, no Brasil, nos últimos anos, temos uma visão, apimentar um pouco também a conversa, muito clara de que o Brasil, a nossa diplomacia, deu preferência a outros lugares, outros continentes e se afastou muito, um pouco da Europa e mais ainda dos Estados Unidos. Há agora um esforço nesse segundo governo da presidente Dilma, nessa aproximação. Mas, por outro lado, você ainda comentou que a China, muito bom que esteja no Brasil fazendo, hoje é o principal parceiro, até há pouco tempo era os Estados Unidos. Mas no aspecto geopolítico, não só olhando o Brasil, mas essa ação global que a China faz, ocupando cada vez mais espaços, é visível o seu desejo. Como é que fica o seu comentário nesse sentido? E, por último, também dentro desse aspecto, se há algum tipo também de opinião que você possa trazer de lá, não só a sua, como sul-americano, sobre o Mercosul. Uma vez também no Brasil a gente busca cada vez mais a relação bilateral. E cada vez mais difícil pela unanimidade que se tem que ter no Mercosul, não só por causa de Venezuela, mas também desse bloco Bolívia e etc., que no fundo também atrapalha bastante, dificulta muito. Muito bom.
Serrano, do jornal O Valor, Santista Emérito, deve estar feliz. Sí, mucho ganamos ayer, ¿eh? Y era mi cumpleaños, entonces me quedé muy más feliz. Mi pregunta es una continuación de lo que puede pasar con un gobierno republicano en el próximo termo presidencial. Mismo porque si Donald Trump habla horrores, otro día yo oí un discurso de la expresidente de la AGP, que está concurriendo también a ser candidata, y ella hizo un discurso en la Fundación Ronald Reagan, y me parecía que esta señora todavía vive en los años 1950. O sea, yo creo que los republicanos tienen alguna chance de llegar al poder, y llegarán con propuestas terribles. Entonces yo gustaría de saber lo que piensas al respecto. Arturo, tus pronósticos sobre la elección Mis americana. pronósticos sobre la elección americana. Ay, ay, ay. ¿En 5 minutos? Porque necesito 55 minutos. No. La verdad es que hay que decir una cosa, y aquí les voy a dar un pequeño contexto histórico. Acuérdense que el Partido Demócrata supera al Partido Republicano 3-2 desde los años 30 hasta la época, digamos, de Nixon-Reagan. ¿Ah? Y lo supera porque hay un partido demócrata, ¿ah?, que es bicéfalo, que tiene por un lado todo el sur de Estados Unidos, partido único. Partido Demócrata del Sur era el partido único. Y después, obviamente, el partido de los sindicatos, que se el partido más progresista del norte. Y esta era la coalición extraña de Roosevelt. Después de la Segunda Guerra Mundial ya es inaceptable, especialmente cuando vuelven todos los soldados, inaceptable para elementos importantes del Partido Demócrata de mantener, digamos, una sociedad con discriminación tan fuerte contra los afroamericanos. Y es ahí Hubert Humphrey en 1948 en Chicago, en la Convención Demócrata, plantea, digamos, por primera vez, digamos, una ley de derechos civiles y todo lo demás. No quiero hacer un cuento demasiado largo. Brevemente, Nixon, cuando es elegido, decide que va a ser un Southern Strategy. No vamos a superar nunca a los demócratas a menos que nos traigamos parte de ese sur. Entonces usaron states' rights como el argumento, y al usar states' rights como los derechos de los estados y todo lo demás, a pesar de que anteriormente el Partido Republicano había apoyado mucho el tema de los derechos humanos, con Nixon no, seamos más pragmáticos. ¿Cómo vamos a conquistarnos el poder? Nos vamos a traer todo el sur de Estados Unidos para acá. Y empieza el sur de Estados Unidos, siguen siendo demócratas, pero votan por republicanos para presidente. Y por eso es que tú tienes un Reagan, por ejemplo, que no tiene mayorías demócratas, republicanas por un tiempo. Entonces se divide, el gobierno dividido. Fast forward, más adelante, igualan. Cuando se pasa todo el sur de Estados Unidos al partido republicano, igualan entonces el poder del partido republicano. Yo le pregunté al presidente Clinton una vez cuando estábamos viajando solos, estábamos en un avión particular, le pregunté, le dije, ¿por qué lo odian tanto? Entonces me dice, es que se la gané y no debiera habérseles ganado. I beat them, but I wasn't supposed to. ¿Y cómo ganó Clinton? Acuérdense que sacó un 47%. Ross Perot y Bush padre tenían mayoría desde 52, 53%. Entonces se dividieron, que es lo que podría hacer el señor Trump hoy día para el Partido Republicano. Se dividieron. Pero a esa altura entonces estaban iguales los partidos. O sea, ganaron la batalla los republicanos. ¿Pero ganaron la guerra? La pregunta es esa. ¿Cómo de repente se elige el primer afroamericano? No tanto más tarde. Porque ganaron la guerra, se llevaron a todos los blancos del sur. Mira el electorado, por ejemplo, en Luisiana. Los afroamericanos son 100% demócratas y los blancos son 100% republicanos. Es una cosa
extraordinaria. Es una polarización increíble, racial. ¿Ah? Pero el país ha cambiado. Eligen a Obama porque el país ha cambiado. Incluso el propio presidente Clinton, cuando deja la presidencia, Clinton, en el año 2000, Gore ganó la elección, entre paréntesis. La ganó. O sea, superior al 47% que ganó Clinton la última vez. La ganó. Pero junto con Nader, que fue el candidato que habría sido presidente Gore si no hubiese sido por Nader, sacan más o menos un 51 o 52%. Y a Obama le va muy bien después. El país ha cambiado. El país ha cambiado. En esta última elección, ¿por qué ganaron los republicanos? Porque votaron solamente un 37% del electorado en la elección del Parlamento, donde perdió el presidente Obama el Congreso. El gran desafío para el Partido Demócrata es que la gente que se afina al Partido Demócrata vote. Y por eso que están tratando en forma tan desesperada de sacar al presidente, o sea, de hacerle más difícil a la gente afroamericana, etcétera, votar. En fin. Con bajo nivel de abstención es seguro que los demócratas ganan, más o menos, en resumen. Con bajo nivel de abstención electoral, o sea, así es, con una elección relativamente decente, ganan. Ahora, agreguemos otra cosa, el tema de Cuba, porque la pregunta también fue, ¿qué pasa si los republicanos ganan en el tema de Cuba? Mira, Florida también ha cambiado. Mi hija trabajó en Hillsborough County, en la Florida, cuando ganó el presidente Obama la segunda vez. Si no hubiese ganado Hillsborough County, no habrían ganado la Florida. Y está cambiando porque los cubanos americanos están cambiando. Las generaciones jóvenes no están en lo mismo. No están en lo mismo. Incluso hay una diferencia entre los marielitos, los que son los cubanos que se vinieron a Estados Unidos por razones económicas, a diferencia de los que se vinieron por razones políticas en otra época. Así que eso también ha cambiado. Así que yo dudo mucho de que esto, primero, creo que si hay turnout, van a ganar los demócratas. Primero. Segundo, en el tema de Cuba hay incluso republicanos importantes, como el senador Flake, por ejemplo, de Arizona. ¡De Arizona! ¿Por qué el senador Flake? La verdad es que me llamó. Tuve que ir un día a ver a Menéndez, donde me golpeó muy duro por el tema de Cuba, y después, 2 o 3 días, me dicen que me iba a ir un diputado de Arizona, que se llamaba Flake. Así yo lo fui a saludar cuando era subsecretario, y me dice, señor subsecretario, me dice, ¿por qué no puedo viajar yo a Cuba? ¿Por qué mi gobierno no me permite? Bueno, él de la ala más bien libertaria del Partido Republicano. Y es cierto, la ley Helms-Burton prohíbe que un americano viajara a un solo país del mundo, que era Cuba. Así que yo creo que esa realidad cambia. Además, otro tema, pero esta es una minucia demasiado, con la crisis en Puerto Rico se están cambiando más puertorriqueños que son norteamericanos y tienen la ciudadanía norteamericana a la Florida y están yendo justamente al I-4 Corridor, así que ya la Florida no la va a ganar el Partido Republicano, a pesar de que tienen 2 candidatos, el Partido Republicano de la Florida. No sé si se me quedaron en el tintero otras cosas, pero sí, el tema, en Mercosur, sí. Y el tema de China. Sí. Bueno, mira, en el tema sí, mira, yo lo sentí mucho, pero claramente que hubo por un momento donde la política exterior de Brasil en el fondo decía, mira, con Estados Unidos no vamos a tener mucho que ver. Resolvamos nosotros el problema de Irán, vamos acá y allá. Y también esa actitud de que, bueno, incluso en las propias crisis de la región no podría haber habido mayor colaboración. Podría haber habido mayor colaboración. Así que en ese sentido yo creo que ya se ve un cierto cambio en eso. Y para más adelante, a mí no me cabe ninguna duda de que el interés fundamental de Brasil está mucho más cercano, por las razones que yo ya dije anteriormente, a una colaboración con Estados Unidos, entendiendo de que con cualquier
con cualquier país, y con cualquier aliado incluso pueden haber diferencias muy grandes. Y eso es natural en las relaciones internacionales. Pero esta cosa de que, bueno, no, con ellos no, es la ideologización de los intereses nacionales, no es lo que no puede aceptar uno. Además, ese es el tema. Mercosur, francamente yo creo que Mercosur está en una crisis muy seria, sin duda. Yo no, el tema de Paraguay con la entrada de Venezuela a Mercosur fue muy mal manejado, y sabemos muy bien hoy en día de que incluso las propias relaciones comerciales entre los países del Mercosur son increíblemente difíciles porque no se hacen en una forma, digamos, acorde a reglas claras. Los intereses de unos países siempre están por encima y entonces las peleas internas son tales que efectivamente no se están potenciando los países con el Mercosur. A lo mejor les fue bien vendiendo soya, hierro, ¿qué más? Bueno, cobre, porque son 60% de todas las exportaciones de América Latina a la China fueron cobre, 20%, y después soya y hierro. Otras cosas más también, pero eso baja de repente y ya sabemos que no es necesariamente además el modelo de crecimiento que se requiere para el futuro. Si estuviera aquí Prebisch nos diría, ¿no es cierto? Por favor, no sean exportadores solamente de materias primas, amigos. Fortalezcan sus industrias nacionales, pero no las van a fortalecer si las industrias nacionales las protegen con un proteccionismo demasiado grande. Porque si no son competitivas a nivel internacional, no van a poder innovar. No van a poder innovar. Y son carísimas. En fin. Muchas gracias, Samuel Felber de la Universidad de San Paulo. Usted nos ha dicho repetidas veces de los intereses comunes entre Brasil y Estados Unidos y de cómo puede ser un juego en que todos ganan y no un juego suma cero. ¿Podrías darnos una idea de cómo ve los problemas que sí existen y qué habría que hacer para solucionarlos? Mira, yo creo que los intereses comunes son las cosas que están en la agenda bilateral, francamente. Y ahí, por ejemplo, descuidé cuando hice una lista el tema de cambio climático, por ejemplo, que está afectando a todo el mundo. Qué cosa más importante, donde efectivamente lo que hay que hacer es ir viendo cómo se puede avanzar en esos temas. Yo creo que, ¿cuál sería la fórmula para poder, no sé, en eso yo creo que desgraciadamente te tendría que hacer la pregunta yo a ti. Es decir, ¿qué es lo que se requiere, digamos, por parte de Brasil para poder llegar a esto? Y uno de los temas obvios que preocupan en Estados Unidos es que al tener una situación política difícil en este momento y bastante crítica, eso obviamente hace difícil también la interlocución. Ahora, yo nunca tengo la tendencia a predicar porque yo soy tan crítico por la política interna de Estados Unidos en este momento como cualquier otro lado. Que la Cámara de Diputados en Estados Unidos, que el Congreso de Estados Unidos no apruebe el presupuesto de los Estados Unidos para adelante, porque quieren que cambiar, digamos, el proyecto de ley en temas de la salud del presidente Obama, es un disparate tan grande y demuestra efectivamente la incapacidad que tiene mucha gente en Washington de pensar en función del interés nacional. Así que estas son crisis compartidas en muchas partes del mundo y sabemos también lo difícil que está la situación en Europa. Así que, pero yo creo que como politólogo, las cosas que siempre me preocupan a mí son cómo asegurarse de Estado de Derecho, cómo asegurarse efectivamente buenas instituciones, y dentro de las instituciones todo el mundo, si hubiese ido a trabajar con Brian Atwood en la Agencia Internacional de Desarrollo para hacer programas, lo que más me anima a mí es el problema de los partidos políticos. Todo el mundo desprecia a los partidos políticos.
los partidos políticos son la esencia, como dijo el propio Madison, después de haberse dado cuenta de eso cuando escribió el Federalist número 10. El propio Madison dice que los partidos son la fuente misma de la democracia porque son los ejes fundamentales de la transmisión de las voluntades populares hacia el poder y además son los instrumentos claves para poder conformar las políticas públicas en acorde a lo que podrían ser las grandes diferencias que tiene una sociedad. Y si eso no funciona bien, a mí me preocuparía en ese diagnóstico la situación, digamos, de cierta incoherencia de los partidos políticos, no solamente en este país, sino que también en otras partes del mundo, porque es un fenómeno bastante universal. Quisiera, alguien más, ¿no? Yo quisiera volver al tema de la OEA para volcarme al tema específico de Venezuela, ¿no? Porque ahí tenemos una crisis aguda que se está desarrollando. Y estoy totalmente de acuerdo que con la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se está ahí un rezago de la Guerra Fría que se está terminando y que todas las señales son de que el cielo se está despejando en el sentido de permitir una cooperación más intensa entre Estados Unidos y América Latina sin ideología por el medio. Pero por otro lado, en el caso de Venezuela, sería clave para garantizar elecciones mínimamente fair en diciembre, las parlamentarias del 6 de diciembre próximo, que la OEA pudiera monitorear el proceso. Y Maduro ya lo dijo de manera tajante, que no acepta OEA, ¿no? Brasil y Estados Unidos pudieran, ahí habría un tema en común para trabajar, como para empujar esto de, bueno, no, tenemos, porque es la única institución al nivel regional que tiene capacidad para hacer un monitoreo de verdad, ¿no? Quisiera que tú comentaras un poco esto desde el punto de vista, que creo que hay un límite ahí que estamos enfrentando en términos de un gap de cooperación que quiere decir algo, ¿no? Pese a todo el optimismo que comparto contigo. Y el otro, el tema técnico que comentábamos ahí, lo que es necesario para hacer un buen monitoreo de las elecciones, ¿no? Porque si no, las elecciones van... No, puede que no haya un fraude así absoluto, pero se está armando un escenario, obviamente, para impedir una victoria de la oposición en las parlamentarias de Venezuela. Bueno, no, sí, sin duda que es un tema bien importante. El drama es que un monitoreo de una elección de ese tipo, y la OEA ha ganado una experiencia extraordinaria en estos tiempos. La verdad es que las transiciones en América Latina no habrían salido como salieron, que fueron relativamente bien, si no hubiese sido por el hecho de que efectivamente la piedra angular del sistema democrático estaba hasta cierto punto garantizado con el tema de que las elecciones podrían ser limpias y transparentes y abiertas. Les comento que, por ejemplo, el propio México, que nunca aceptaba, por ejemplo, observaciones electorales en el pasado, tomó la decisión en el año 93 de invitar, no invitaron a la OEA, entre paréntesis, invitaron a la misión de Naciones Unidas. Y esa misión de Naciones Unidas fue absolutamente fundamental para dar garantías al mundo efectivamente de que la elección fue una elección bien hecha y fue una elección bien hecha en ese momento. Pero incluso el propio gobierno, lo curioso es que el propio gobierno habría tenido problemas. ¿Qué si ganara el partido de gobierno? ¿Cómo van a poder convencer al mundo? No estoy tan convencido de que de repente van a perder por tanto, pero a menos que puedan garantizar efectivamente que el mundo pueda avalar esa elección y su propia ciudadanía, porque en el fondo es la ciudadanía la que tiene que aceptar la legitimidad de una elección. Y en ese sentido, el UNASUR no lo puede hacer. La OEA lo tendría que hacer. O de repente Naciones Unidas, pero yo no he estudiado ese tema últimamente.
pero requiere, por ejemplo, los conteos rápidos, que son instrumentos fundamentales para cualquier observación electoral. Tienen que ser avalados por técnicos, tienen que ser aceptados por todos, tienen que ver, por lo general, tienen que permitirse que conteos rápidos se hagan avalados en México hubieron 8 en el año 94. Coparmex tenía 1, las Naciones Unidas tenía 1, el IFI hizo 3, en fin, súper garantizado de que efectivamente se supiera cuál es la tendencia fundamental de una elección. Es fundamental tener eso, porque si hay duda sobre la legitimidad, digamos, de la elección, entonces no va a haber una resolución del problema. Incluso le conviene más al gobierno. Aún si ganara la oposición, habrían posibilidades de poder pensar en tener algún tipo de negociación. Si tú tienes una elección el 6 de diciembre, donde efectivamente no se sabe quién ganó o no, es una receta para una crisis posterior peor. Y se me ocurre a mí que este es un tema que efectivamente los países vecinos que acompañaron el proceso en un momento de diálogo con la oposición en Venezuela y con el gobierno, y que se retiró y que no tuvo, eso fue una negociación del UNASUR. La verdad es que eso es insuficiente a esta altura. Entonces lo que habría que hacer es ver cómo la OEA lo podría hacer. Te aseguro que con el nuevo secretario general de la OEA, que tuvo el apoyo de todos los países de la región, y que fue un secretario general donde incluso los países más ligados al ALBA y ese tipo estuvieron a favor de su candidatura, debían en este momento, en vez de criticarlo, y viendo cómo tratar de efectivamente darle la bienvenida a una observación electoral que le dé garantías a todos. Muy bien. Arturo, gracias por todo. Ha sido un placer escucharte y ojalá vengas de nuevo en el futuro cercano. Muchas gracias. Gracias a ustedes.